¿Cómo están? Nuevamente con ustedes, mis queridos hermanos, los saludamos. Un cordial saludo en el nombre del Señor. Y para llevarles este mensaje de vida, este mensaje que el Señor quiere que hoy guardemos todos en nuestro corazón, para que todos ustedes se regocijen allá en sus hogares, en este maravilloso programa de Jesús, con Jesús en mi hogar. Y nos encontramos desde la sede de Misioneros de Jesús y María. Entonces hoy los saludamos Mauricio Zuluaga y Ángela Izaza y Marcela Gallego. Marcela Gallego. Bienvenidos a todos, bienvenidos Misioneros de Jesús y María. Y qué rico poderles decir que el Señor ha estado grande con nosotros. Y estamos alegres. Estamos alegres. Le damos la cordial bienvenida y vamos a aprovechar estos poquitos minutos al máximo, sobre todo para seguir el conocimiento de la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que penetra en lo más profundo de nuestro corazón, porque hoy también les traemos un súper tema hermosísimo sobre la palabra de Dios. Mauro, ¿de qué tema nos vas a hablar hoy? ¿Qué temas vamos a tratar hoy? La idea es que sigamos compartiendo precisamente como vimos el programa anterior. Este mes en nuestra Iglesia Católica tenemos un mes para mí privilegiado, el mes de la palabra de Dios. Y como diría San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Y cuánto necesitamos que los católicos conozcamos la palabra de Dios, nos enamoremos de la palabra de Dios y lo más importante, vivamos la palabra de Dios. Mauro, ¿y por qué nos enamoramos de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es el mismo Dios hablándonos a cada uno de nosotros en nuestro corazón, que muchos desconocemos eso, Mauro. Solamente es como por pasar una hoja o de pronto ni la volteamos a mirar. Pero qué bueno que nosotros tuviéramos este hábito de todos los días empezar a escudriñar la palabra para poder hacer vida ese gran hermoso mensaje y esa frase que nos dejó San Jerónimo: desconocer a Dios, desconocer las Escrituras es desconocer a Dios. Pero si yo me enfoco en la palabra de Dios, yo sé de quién hablo, yo sé a quién tengo y yo sé de quién me enamoro, y sabemos a quién tenemos a nuestro lado, Mauro. Qué belleza, ¿no? Saber que hay un Dios que nos dejó el gran tesoro para nuestra salvación, para la vida eterna, que muchos no lo sabemos. ¿Por qué? Como dice la palabra de Dios, Oseas: por ignorancia perece mi pueblo. Oseas 4:6. Oseas 4:6. Por ignorancia perece mi pueblo, pero por el desconocimiento de las Escrituras. Primero yo, porque me he ido enfocando mucho, pero a medida que también entré en los caminos de Dios, a través de las dificultades que el Señor nos va llamando, vamos aprendiendo un poquito, pero me he enamorado mucho de la palabra de Dios. Y es ese sentir que el Señor está a mi lado, soy feliz. A ver, Angelita, pues es que ahí podríamos tranquilamente, como dice el Salmo 15:8, con el Señor a mi derecha no vacilaré. Pero ¿qué es lo bonito? Lo que vos estabas diciendo, que tristemente vos vas a muchísimas casas de muchísimos católicos y sí tienen la Biblia, la tienen abierta en el Salmo 91 o en el Salmo 23, pero son dos hojas tostadas, amarillas, empolvadas, y la Biblia nuevecita, sin estrenar. ¿Por qué? Porque nunca se han dedicado a sacar ese espacio, como vos decías, Angelita, para profundizar. Pero venga, para que arranquemos de la mejor manera, pidamos el Espíritu Santo. Ya te iba a decir, Mauro, que como estamos con el Señor, entonces vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y yo los invito a ustedes que están allá en sus hogares con este tema hermoso, y vamos a clamar la presencia. Y yo le pido al Dios de la vida que se abran las compuertas de los cielos y que lluevan bendiciones a manos llenas para ti, querido hermano, que quieres vivir este momento, para tu familia, aquella dificultad que estés pasando.
Yo le pido al Señor que envíe la fuerza del Espíritu Santo de Dios para nosotros comprender qué quiere el Señor de nosotros en estos días donde nos han hablado tanto de la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios encienda nuestros corazones, nos regale fuerza, fortaleza, nos regale lo que más estemos necesitando. Dice la palabra de Dios: vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo os aliviaré. La palabra de Dios es viva y eficaz y es una promesa hermosa que Él nos ha dejado: descansar en sus brazos, llegar ante su presencia. Muchos llegamos por muchas situaciones difíciles, pero yo te invito a que para ti no sea ni siquiera ese momento. Llega, así estés en los momentos felices, así estés pasando bien, llega al conocimiento de la verdad, a esa palabra que es viva y eficaz, por medio del Espíritu Santo de Dios. Y que el Espíritu Santo nos regale a cada uno entendimiento, discernimiento y sabiduría para poder comprender y hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Te lo pedimos a ti, Madre Santísima, porque también clamamos tu presencia para que ores, ruegues e intercedas ante la presencia de tu amado Hijo, para nosotros poder hacer su santa y divina voluntad. Ven, Espíritu Santo, enciende nuestros corazones con el fuego de tu palabra y aumentanos la fe. Danos los dones y frutos por intercesión de Jesús, María y José. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mauro, ¿y con qué cita bíblica abrimos pues este momento tan lindo? Ve, Angelita, mientras usted hacía, o mientras hacíamos la oración del Espíritu Santo, yo le digo que la cabeza mía se movía de un lado para otro, porque vos ibas hablando y me ibas inspirando varias citas bíblicas. Por ejemplo, una podríamos arrancar tranquilamente con Juan 1:14. Juan 1:14 nos va a decir algo bien importante para arrancar este tema en este mes tan especial, precisamente dedicado a las Sagradas Escrituras. Porque para nosotros los católicos debería ser una prioridad las Sagradas Escrituras, porque es muy triste saber que nosotros somos los herederos de la palabra de Dios, porque nuestra Santa Madre, la Iglesia, en la cabeza del Papa San Dámaso I, en el año 382, presenta las Sagradas Escrituras para el mundo entero católicos, y somos los más perezosos para las Sagradas Escrituras. Yo me atrevería a decir, y creo que me puedo pelar, pero de 50 católicos difícilmente encontramos uno que medite las Sagradas Escrituras, y para mí eso es muy triste. Escuchen Juan 1:14. Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne. ¿El qué? El Verbo. El Verbo, la palabra, se hizo carne, ¿y qué sucedió? Puso su tienda entre nosotros. Y puso su morada en medio de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros estuviéramos con Él, para que nosotros disfrutáramos de la bendición de Él. Y si quiere, busquemos Marcos 4, 26, 27. Marcos 4, 26, 27. ¿Por qué? Porque yo quiero irme en este tema precisamente. A mí me gusta mucho decir que a mí me gusta bailar al son que vayan poniendo. Listo, Mauro. Dale. Jesús dijo además: escuchen esta comparación del reino de Dios. Escuchen la comparación del reino de Dios. ¿A qué se parece ese reino? Un hombre esparce la semilla en la tierra
y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Entonces, esto es lo más importante. Ahorita Angelita en varios momentos dijo una cita bíblica, pues ella dijo el texto: la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada de doble filo y penetra hasta donde se unen las coyunturas del alma y el espíritu. Ese texto a mí me fascina muchísimo. ¿Por qué? Porque si nosotros supiéramos el poder que tiene la palabra de Dios, nosotros creeríamos que esa palabra es viva y que es eficaz, que penetra hasta donde se unen las coyunturas del alma y el espíritu, y que ninguna criatura se le resiste. Si nosotros creyéramos en esa palabra, uniéndola a esta que acaba de decir Angelita, ¿cuál es la semilla del reino? La palabra de Dios. ¿Quiénes somos los encargados? Nosotros somos los encargados de esparcir esa semilla. ¿Pero quién es el que la pone a producir? Dios. Pero entonces, ¿qué sería lo importante? Precisamente, vos tenés una dificultad en tu hogar, en tu matrimonio, una dificultad con tu hijo. Regálenle una Biblia. A mí me gusta mucho aconsejar estos taquitos que venden con frases bíblicas. Y yo siempre les digo, cuando hay mamás que me llegan a mí porque tienen una dificultad con un joven que está en las drogas, o que tiene esta dificultad, que tiene esta otra, yo siempre le digo, déjele una frase bíblica encima de la cama. Muchas las va a botar, porque yo les comparto un testimonio de manera personal. Cuando mi esposa y yo nos casamos, a nosotros nos regalaron una Biblia. Yo desconocía totalmente las Sagradas Escrituras. Como yo sé que la mayoría de personas que van a ver este programa pues son paisas, me van a entender muy bien el lenguaje. Vuelvo y digo, yo no conocía nada de la Biblia, nunca la había llegado a coger. Lo primero que yo dije cuando nos regalaron esa Biblia, Ave María, qué chichipatos. Regalarnos, en vez de regalarnos algo otra cosa. No sabiendo que iba a ser la Biblia de mi conversión. Con la Biblia que el Señor iba a tomar de instrumento para yo iniciar un camino de la mano de Él. Y ha sido para mí la experiencia más hermosa, porque yo creo que los muchachos lo pueden decir, que si hay algo que me enamora a mí, la palabra de Dios. Si hay algo que me enamora a mí, pero bastante, repite ese pedacito, Angelita, y pasamos. Escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre esparce la semilla en tierra. Espérame ahí, papá, mamá, ustedes tienen una dificultad, esposo, esposa, esparza la semilla, esparza la semilla del reino. Unamos esa con Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Dale. Un hombre esparce la semilla en la tierra y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Hagamos una cosa, salgamos a un corte comercial y dejemos que la semilla caiga en el corazón de las personas que hoy nos acompañan. Ya volvemos.
Bueno, Kate, muy bueno todo, pero yo ya me tengo que ir. Ay, Santi, usted adora las carreras. Ay, sí, Kate, es que imagínate que tengo una cita médica con mi mamá. ¿Y vos sabes cómo es de difícil sacar una cita en una EPS? Claro, pero ¿sabes qué? En mi casa nosotros ya no tenemos ese problema. Y eso, es que ya tenés prepagada. No, ojalá, pero si vieras que con Plenitud tenemos una cantidad de beneficios y uno de ellos es consulta médica en casa. ¿Y cómo es eso? Es muy fácil, mire, ellos manejan una cantidad de planes, pero empiezan desde menos de 3.000 pesos por persona si usted se afilia por Cable Plus. ¿En serio? ¿Y cómo hago para afiliarme? ¿Vos sabes dónde queda Cable Plus? Vas hasta el municipio de Guarne, en el barrio San Francisco, y si no te queda fácil, llamas al 322-1342 y preguntas por los planes de Plenitud. Eso me has dicho, salgo de esa cita y de una paso a afiliarme. Me parece una excelente decisión. Estamos de regreso con ustedes para compartir este gran programa con Jesús en mi hogar. A mí siempre me ha gustado decir con Jesús en mi corazón. ¿Por qué? Porque es que el principal hogar para Jesús es tu corazón. Y como estamos en el mes de la palabra, a mí me fascina como dice Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Ahí es donde Jesús dice que quiere estar en tu hogar. Estoy a la puerta y llamo porque quiero entrar a cenar contigo, porque quiero entrar a compartir contigo, porque quiero entrar a transformar tu vida, porque quiero entrar a transformar tu corazón. Y como Él quiere transformar tu corazón, hoy los voy a invitar a una cosa. Tomen apuntes, cojan rápido un lapicero, una hoja, y apunten las citas bíblicas. Tal vez es primera vez que muchos lo van a hacer. Apúntenla y luego buscan en la palabra de Dios. Y si eres bueno para buscar en la palabra de Dios, a medida que yo vaya diciendo citas bíblicas o que vayamos diciendo citas bíblicas, ustedes la buscan en casa. Y así nos vamos ejercitando para que ustedes vean qué maravilla es la palabra de Dios. Y como es hermosísima, vámonos, Marce, con Isaías 48. Escuchen qué bonito. Acuérdense que habíamos acabado de terminar con Marcos 4:26, que el reino es como la semilla que se esparce y que no sabemos cómo se produce mientras dormimos. Eso es lo bonito. El Señor se encarga de ir trabajando en tu corazón, de ir trabajando en el corazón de tus hijos. Papá, mamá, ustedes muchas veces nosotros nos preocupamos que qué le diéramos de cumpleaños a fulanito o a peranito, que qué le diéramos de 15 a una chica tal. El mejor regalo que tú le puedes dar a alguien, la palabra de Dios. Vuelvo y les digo, lo más fijo es que la primera cara no va a ser gustosa, porque tristemente hay que decirlo, pero yo vuelvo y lo digo por experiencia propia, la palabra de Dios en algún momento tú te vas a encontrar de frente con ella y ahí te vas a dar cuenta cuánto tiempo hacía que Dios te estaba esperando. Escúchenla. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece por siempre. Eso es muy hermoso. La palabra de Dios permanece para siempre. Papá, cuando tengas una dificultad, toma la palabra de Dios. Mamá, cuando estés triste, cuando estés pasando por una tribulación con alguno de tus hijos, cuando están con un problema, una crisis económica, cojan la palabra de Dios. La palabra de Dios empieza a calar en el corazón y empieza a transformar, empieza a sanar, empieza a renovar. Y para eso vamos a ver unos pasitos para que nos demos cuenta y verá cómo transforma. Angelita, vámonos a Romanos 18. Y mientras tanto, Marce, el Salmo 103, versículo 20.
Romanos 10:8. Escuchen qué bonito. Y luego se dice, muy cerca de ti está la palabra, ya está en tus labios y en tu corazón. Escuchen, ya está en tus labios y está en tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando no dejas simplemente la palabra de Dios colgada en un atril, cuando no dejas la palabra de Dios simplemente tapada con un plástico, sino que la llevas a que esté cerca de ti, a que esté en tu corazón, esa palabra de Dios, lo primero, va a empezar a transformar tu vocabulario. ¿Por qué? Porque aquí me van a perdonar ustedes. Diga. Váyase a 1 de Juan 4, 7, 8. Mientras tanto yo se la voy compartiendo. ¿Por qué? Porque Dios lo primero que hace es empezar a transformar tu vocabulario, va a empezar a transformar tus pensamientos, va a empezar a transformar tus sentimientos. ¿Por qué? Primera de Juan 4, 7, 8. Escuchen por qué. Listo. Escribe al ángel de la iglesia. No, ese Primera no. de Juan. Sí, primera. Cuatro, 8. 4, 7, 8. Queridos míos, Escuchen, empezando, cómo nos trata el Señor. Miren qué ternura. Queridos míos. amémonos unos a otros. Miren lo primero que nos manda el apóstol Juan. Amémonos unos a otros. En casa, papás, ¿hace cuánto no le dices a tu hijo o a tu hija que la amas? Que es especial para ti. ¿Cuánto hace que no le dices a tu esposa que ella es importante? ¿Cuánto hace que no le dices a tu esposo que él vale la pena y que es muy especial en la casa? Amémonos unos a otros. Escuchen por qué. Porque el amor viene de Dios. El amor viene de Dios. ¿Y qué sucede cuando tú empiezas a guardar la palabra de Dios en tu corazón? ¿Se acuerdan que decía Juan 1:14? Que la palabra se hizo carne, que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando ese verbo empieza a habitar en tu corazón, tus palabras empiezan a transformar y empiezan a transformar a los demás. Dale. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que ama, conoce y ha nacido de Dios. ¿Por qué? El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Entonces, acá es donde nos damos cuenta. Vuélvete a Romanos 18, Angelita, porfa. Entonces, acá nos damos cuenta por qué es tan importante llevar la palabra de Dios en el corazón. Porque esa palabra es tan transformante, porque es tan linda, porque es tan eficaz y porque es tan dulce como el paladar, que se hace agua con esa palabra de vida, con esa palabra de amor, con esa palabra de misericordia. ¿8 qué? 10:8. Se me dijo 8. No, 10:8. 10:8. Y luego se dice, muy cerca de ti está la palabra, ya está en tus labios y en tu corazón. Ya está en tus labios y en tu corazón. Pásate para el 11. 11. La escritura ya lo dijo, el que cree en él no quedará defraudado. Entonces miren, acá hay algo que es muy importante. El que cree. El que cree. No es simplemente coger las escrituras y manipularlas como ustedes quieran. O que yo entendí esto. No es así. Es el que cree. Y por eso está la sana doctrina, que yo recalco mucho. La sana doctrina para poder conocer la doctrina de Jesucristo, que es muy diferente a la doctrina de hombres. Por eso yo recalco tantísimo de la importancia de conocer la doctrina de la Iglesia de Jesucristo. ¿Cuál es la Iglesia de Jesucristo? La Iglesia Católica, que es la única iglesia fundada por Jesucristo. Y miren qué importante lo que acaba de leer Angelita. Repíteme ese 11, porfa, Angelita.
Estamos en Romanos 10:11. La escritura ya lo dijo. El que cree en él El que cree en él no quedará defraudado. no quedará defraudado. Entonces, no es simplemente leer la Biblia y ya. No, lo importante es creer. ¿Por qué? Porque como yo recalco tantísimo, Dios quiso el bautismo para los niños, pero hay quienes manipulan la palabra de Dios y enseñan torcidamente. ¿Y qué van a enseñar? Que el bautismo es para cuando usted tenga uso de razón. La confesión es a través de los sacerdotes, pero hay quienes enseñan la escritura torcidamente y van a decir que uno se confiesa directamente con Dios o a la pata de un palo. Así no es. Hay quienes dicen que la Eucaristía es un símbolo, y por eso me fascina este que acaba de leer Angelita, porque dice que el que cree, ahorita me entro un poquito allá si nos da tiempo, pasémonos al 14, el mismo Romanos 10:14. Pero, ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Cómo irán si no hay quien lo proclame? Si no hay quien lo proclame, y aquí es lo importante, saber quién lo proclama, pero con la enseñanza de Jesucristo, no con enseñanzas de hombres, porque acá es la gran diferencia, porque acá hay que saber realmente cuándo esa semilla está cayendo en tierra buena y es auténtica. Espérame, Angelita, o si quieres léete el 17. El 17. Sí. Así pues, la fe nace de una proclamación. La fe nace de una proclamación y vamos a ver qué se proclama. Y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Es el mensaje de Cristo, no de un pastor. Es el mensaje de Cristo. Leámonos Salmo 103, versículo 20. Y si quieres, Angelita, búscate Gálatas 3:16. Dale, Marce. Bendecid al Señor todos sus ángeles, héroes poderosos, agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra. Es más, Angelita, hagamos una cosa. Marce, búsqueme a Gálatas y usted búsqueme el Salmo 103, versículo 20, que me gusta más esta traducción. Esta traducción que va a leer Angelita es la Biblia latinoamericana. Ambas Biblias son católicas. Yo acá tengo, por si en algún momento me inspira algo el Señor, tengo acá la Reina Valera, que es precisamente la Biblia que utilizan los protestantes o nuestros hermanos esperados de otras denominaciones. A diferencia pues de los testigos de Jehová, que ellos van a utilizar el Nuevo Mundo. Pero Salmo 103, versículo 20. 20. Bendigan al Señor todos sus ángeles, héroes poderosos, que ejecutan sus órdenes apenas oyen el sonido de su palabra. Escuchen porque es tan bonito ese ángel de la guarda que el Señor nos dejó. Si quieres, búscalo. Éxodo 23:20. Acuérdense pues que nos decía el Salmo 103, versículo 20. Los ángeles son poderosos ejecutores de su palabra, que están prestos al sonido de su voz. ¿Por qué? Escúchenlo, qué lindo. Ya estoy enviando a mi ángel delante de ti. Ya estoy enviando a mi ángel delante de ti. Para que te proteja en el viaje. Para que te proteja en los viajes, cuando estés de viaje. Hasta introducirte en el lugar que te he preparado. Para introducirte precisamente en el lugar que te he preparado. ¿Hasta cuándo? Hasta que vayas camino hacia el reino de los cielos. Por eso ese ángel de la guarda es tan importante. ¿Por qué? Porque es un poderoso ejecutor de la palabra de Dios. A mí me fascina decirle muchísimo y aconsejarle mucho a la gente. Cuando estás en la Eucaristía y tú llegaste triste, me estoy suponiendo algo, y tú llegaste triste, llegaste
depresivo, llegaste en un momento mal. Y me voy a ir a un texto que Angelita mencionó ahora, Mateo 11:28. Mateo 11:28 va a decir: vengan a mí los que están cansados y agobiados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Ahí yo siempre les digo, cojan ese ángel de la guarda y díganle a ese ángel de la guarda que vaya donde mi Señor por esa palabra que es viva, que es eficaz y que tú la necesitas. Y ya regresamos en unos momentos. dos 1342 o acércate a nuestras instalaciones. Estimado usuario, conozca nuestras ofertas para este 2022. Contamos con paquetes de internet más televisión con una gran variedad de canales nacionales e internacionales gracias a nuestra nueva parrilla, con costos desde los 71.700 pesos hasta los 164.700 pesos. Asimismo, tenemos paquetes de solo internet que van desde los 5 hasta los 50 megabytes. Para mayor información, comunícate al 322-1342. Recuerda que estamos ubicados en la calle 46, número 4931, segundo piso, Barrio San Francisco. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. No te pierdas nuestra transmisión en vivo de la Eucaristía Dominical todos los domingos a las 12 del mediodía por Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Bienvenidos de nuevo a este programa con Jesús en el hogar y en nuestros corazones, como dice nuestro director. Vamos a seguir este momento y yo quiero irme, Marce, colabórame porfa con Gálatas 3:1. Gálatas 3:1 es muy bonito y escuchen lo que va a decir. Oh insensatos Gálatas, ¿quién os fascinó a vosotros? Espérame. Escuchen qué bonita la expresión de San Pablo. Oh Gálatas insensatos. ¿Quién qué? ¿Quién os fascinó a vosotros? ¿Quién los fascinó a ustedes? Hoy podríamos decirle también a muchísimos que se han dejado seducir por falsas y vanas enseñanzas. ¿Por qué se dejaron seducir tan fácilmente y se dejaron arrastrar de la verdadera iglesia, de la doctrina de Jesucristo? Dale. Ante cuyos ojos fue presentada la figura de Jesucristo crucificado. La figura de Jesucristo crucificado. Yo me voy a ir yendo para donde el Señor me lleve. Vámonos a Primera de Corintios 1:18. ¿Por qué? Repíteme, Marce, ese pedacito mientras Angelita busca Primera de Corintios 1:18. ¿Quién os fascinó a vosotros, ante cuyos ojos fue presentada la figura de Jesucristo crucificado? Fue presentada la figura de Jesucristo crucificado. ¿Por qué quiero irme a esto? Porque hay muchísimas denominaciones. A mí me ha tocado, por ejemplo, que en la calle me encuentre alguien de otra denominación y me dice que para qué yo cargo la cruz en el pecho, que sabiendo que fue el arma que utilizó Satanás para matar a Jesucristo. Y yo le respondo bíblicamente con este versículo, 1 Corintios 1:18. Bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden. Resulta una locura para los que se pierden, para los que no creen, para los que se dejaron arrastrar por otras vanas palabras, para los que se dejaron arrastrar por cualquier otra doctrina diferente a la de Jesucristo. Pero escuchen,
Pero para los que se salvan, para nosotros, Pero para los que se salvan, para los que creen que la cruz tiene poder, para los que creen que Jesucristo nos dejó la cruz como signo de salvación, es poder de Dios. es poder de Dios. Es muy linda porque la Escritura nos lo explica todo y nos lo explica todo claritico. Pero sigamos, Marce, donde íbamos. Solamente quiero saber esto de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por haber aceptado la fe que os anunciaron? Tan insensatos sois que habiendo comenzado por el Espíritu, termináis en la materia. Parece imposible que tantas experiencias hayan sido inútiles. Oiga, parece increíble que tantas experiencias de haber ido a vivir la Eucaristía, o tal vez eso pasó, que muchas veces fuimos y nunca llegamos a vivir la Eucaristía, nunca llegamos a darnos cuenta de la importancia de la palabra de Dios, nunca llegamos a darnos cuenta de la importancia de confesarnos con el sacerdote, nunca llegamos a darnos cuenta de la importancia que tiene María en la iglesia. ¿Y qué sucedió? Que esas experiencias hermosas se diluyeron. Repite ese pedacito y sigue, Marce, porfa. Tan insensatos sois que habiendo comenzado por el Espíritu, termináis en la materia. Parece imposible que tantas experiencias hayan sido inútiles, pues el que os da el Espíritu y obra milagros en vosotros, lo hace porque cumplís la ley o porque habéis aceptado la fe que os anunciaron. Oiga, porque habéis aceptado la ley o haber aceptado la fe que os anunciaron. Aquí es donde es la importancia de la doctrina de la iglesia, de la tradición de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando viene un mensaje auténtico, ese mensaje tiene que seguir de tradición en tradición. ¿Qué sucede? Muchos de ustedes, sus abuelos, sus bisabuelos, eran católicos, venían con la tradición de la iglesia, pero llegó alguna generación y se dejó seducir por vanas palabrerías y ahora se dejaron llevar, se dejaron arrastrar para otras denominaciones. Pero vamos a ver si es casualidad o qué nos dice la palabra de Dios. El mismo Gálatas, pero 1.6, Marce, porfa. 1.6. 1:6. No, 1, Gálatas 1.6. Escuchen. Estoy sorprendido Estoy sorprendido, dice Pablo, y yo también estoy sorprendido de que tan rápidamente os hayáis apartado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo y os hayáis pasado a otro evangelio. Escuchen, yo estoy maravillado que ustedes se hayan salido de la verdadera iglesia, del camino de la verdad, del camino auténtico para pasarse a otro evangelio. Pero escuchen la explicación. Esto no es otro evangelio. No es otro evangelio. Lo que pasa es que algunos siembran entre vosotros la confusión. ¿Siembran quemarse? Entre vosotras la confusión. Siembran entre vosotros la confusión. Entonces, claro, te enseñaron una cosa diferente, entonces ya llegas a tu casa donde tu mamá o donde la abuelita a decir que para qué tienen ese pedazo de yeso, que para qué tienen esas imágenes de la Virgen, que para qué tienen esto, que para qué tienen lo otro, que para qué va a la iglesia, que para qué se confiesa con un pecador. ¿Por qué? Porque escucharon otro evangelio, pero no el de Cristo. Vamos a ver, escúchenlo. Y quieren deformar el evangelio de Cristo. Y quieren quemarse. Deformar el evangelio de Cristo. Y quieren deformar el evangelio de Cristo. Y escuchen. Pero si yo mismo o incluso un ángel del cielo. Escuche Pablo lo atrevido. Aunque yo mismo o un ángel del cielo, escuchen, no está diciendo que cualquier otra persona, un ángel del cielo os anuncia un evangelio distinto del que yo os anuncié. Les anuncian un evangelio diferente al que anunció Jesucristo y que también anunció Pablo. Sea maldito. Sea maldito. Y escuchen.
Os repito lo que ya os dije antes. Si alguien os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea maldito. Sea maldito. Angelita, búscame por favor 1 de Juan 2:18. ¿Por qué? Porque tristemente muchísimos se salieron del evangelio de Cristo y se pasaron a otro evangelio diferente. ¿Qué es lo triste? Que cuando tú te pasas para otro evangelio diferente, cometes algo que se llama el pecado de apostasía. El pecado de apostasía, que es cuando tú reniegas de la fe. Cuando tú dices, María, ¿para qué? María simplemente es una mujer modelo como cualquiera. Pero yo siempre les digo algo. ¿Será que tú eres más especial que Dios? ¿Será que tú eres más importante que Dios? Porque si Dios escogió a María, ¿yo quién soy para decir que María no es importante? O que simplemente María es una mujer modelo. Búscame Hechos 1:14. Hechos 1:14, y mientras tanto, Angelita, vámonos a 1 de Juan 2:18. A mí esto me duele y me da pesar de que muchísimos católicos se hayan salido y se hayan pasado para otras denominaciones. Ya en este momento están criticando la iglesia. ¿Pero por qué la están criticando? Porque nunca la conocieron. Es como cuando yo no he amado a mi mamá. Yo a mi mamá la critico, yo de mi mamá reniego, yo le reniego el chocolate, yo le reniego la arepa, yo le reniego todo. ¿Por qué? Porque nunca la he amado. Lo mismo pasa con la iglesia. Cuando yo no he vivido la fe verdadera, la fe auténtica, cuando yo no la he conocido, cualquiera de los que vea este programa y se haya pasado a otra denominación, yo te invito interiormente, hazte una pregunta. Antes de salirte de la iglesia católica, ¿la conociste? ¿Conociste la enseñanza de la doctrina de la iglesia católica? ¿Conociste el catecismo? ¿Lo leíste? ¿Conociste la verdad de las Sagradas Escrituras? Si me dices que sí, estás de regreso a la iglesia católica. Si me dices no, es porque nunca has conocido la verdadera y sana doctrina. Y escuchen. Hijitos, estamos en la última hora. Estamos en la última hora. Y han oído que va a venir un anticristo. Y han oído de que va a venir un anticristo. Hay denominaciones que dicen que el anticristo ya está. Perdón, incluso hasta muchos católicos van a decir que el anticristo ya está y que es el Papa Francisco. Pero a mí no me interesa que digan ni el pastor ni las demás personas. A mí me interesa que dice Jesucristo en su palabra. Vamos a ver qué dice él. Pero ya han venido varios anticristos. Pero ya han venido muchos anticristos. Colóquenle ustedes el título que quiera. Hay más de 60,000 sectas. Hay más de 60,000 sectas. Y semanalmente, tengo entendido, salen 6 sectas nuevas. Semanalmente. Salen 6 sectas nuevas. Entonces escuchen lo que sigue diciendo. Pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Por esto nos damos cuenta que es la última hora. Pero vamos a ver esos anticristos, ¿de dónde salieron? Dale, Angelita. Esa gente salió de entre nosotros. ¿Cómo? Repetime, porfa. Esa gente salió de entre nosotros. Esa gente salió de entre nosotros. Pregúntenle a cualquier hermano, tío, conocido. Antes, ¿usted qué era? Y yo te voy a asegurar que el 95% te van a decir, era católico. ¿Por qué? Porque salieron de entre nosotros. Pero escuchen cómo especifica de bonito la palabra de Dios. Pero no eran de nosotros. Pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado con nosotros. Si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado con nosotros. Estarían yendo a Eucaristía. Estarían incluso en cursos bíblicos. Gracias, Señor, que me acordaste de algo. Hay muchísima gente que dice, es que en la iglesia católica no enseñan a leer la Biblia. Esa es la mentira más grande que puede haber. Yo te invito, no sé cuál parroquia te queda más cerquita.
la de Santa Ana, la de la Candelaria, la de San Antonio. Averigua por los cursos bíblicos. Averiguas cómo aprender a orar con los salmos. Averigua sobre las escrituras y vas a encontrar en las 3 parroquias cursos bíblicos. Solo que yo vuelvo y digo lo que dije ahora. Lástima que el católico es supremamente perezoso para las sagradas escrituras. Yo los voy a invitar a ustedes para que cierren un momentico sus ojos y vamos a hacer un momento de oración para que abras y dispongas tu corazón a la acción del Espíritu Santo en tu vida. Dale. Padre Celestial, en este hermoso día donde nos invitas al conocimiento de la verdad, al conocimiento de la palabra, yo te pido, mi amado y buen Dios, que sople la fuerza del Espíritu Santo de Dios para todos estos hogares donde hoy quieren experimentar el verdadero amor. Porque si nosotros conocemos el amor, podemos dar el amor. Y te pido, mi amado y buen Dios, que soples con fuerza, que soples fuego de lo alto sobre todos estos hogares y estos corazones donde hoy se disponen a que la semilla germine y dé fruto y ese fruto se dé en abundancia. Espíritu Santo de Dios, sopla y toma todo dolor, toda tristeza, toma todo miedo, Señor Jesús, que pueda haber en los corazones de estas familias hermosas, de estos hijos amados que hoy quieren experimentar la verdadera palabra de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios, sopla, ora, ruega e intercede por todas las personas que se han separado de la verdad, para que un día vuelvan a la verdadera, a la que tú has dejado. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos conocer a profundidad en este hermoso y maravilloso momento tu palabra, que es viva y eficaz para que cale y se quede en lo más profundo de nuestro ser. Quédate con nosotros, amado mío y Señor mío, porque queremos experimentar el amor que viene de tu santa presencia. A ti te lo pedimos y te lo entregamos, quien por amor vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mauro, este sí es un tema que lo enamora a uno de verdad. Yo cada día le pido al Señor que me aumente más la fe para poder enamorarme más de la palabra de Dios. Totalmente. Los esperamos. Recuerden que todos los martes tenemos grupo de oración en la parroquia de San Antonio de Padua, iniciando con la Eucaristía de 5 de la tarde, y luego tenemos el grupo de oración totalmente bíblico, porque el Señor ha estado grande con nosotros. Y estamos alegres. Hasta pronto. Hasta la próxima.